Les doy la más cordial bienvenida a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral. Hoy les invito a que permanezcan con nosotros en las actividades realizadas en el Foro Internacional La Discriminación Racial y Afrodescendientes en México. En esta oportunidad les compartiremos la segunda parte del panel 1 a 50 años de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, Retos y Perspectivas. Este evento continúa con la participación de Manuel María Páez Monjes, presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, para después continuar con la intervención a cargo de Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En esta ocasión se destacó que la voz del Ombudsman siempre llamará al diálogo, a la concordia y a la paz. Con estas afirmaciones les invitamos a seguir con nosotros. Comenzamos. Sin lugar a dudas, se abordarán las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de marzo de 2012 sobre los informes periódicos 16º y 17º del Estado mexicano. En fin, todos estos aspectos que seguramente serán tomados en consideración por nuestros expositores. Por ello, me complace presentar en primer término y cederle el uso de la voz a nuestro buen amigo Manuel María Páez Monjes, que actualmente es el presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman y defensor del pueblo de la República de Paraguay, reiterándole muy cumplidamente nuestro agradecimiento por su presencia esta mañana. Muchas gracias. Distinguidas señoras, compañeros de la mesa, señores, tal como estaba mencionando en mi intervención anterior, estos temas que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también en este caso de Veracruz, la Comisión Estatal, están encarando, son realmente temas urticantes, no solo en México, sino en toda América. Y ante esta situación tendríamos que repasar algunos aspectos que nos involucran a todos. La situación de injusticia que implica la discriminación es algo que tenemos que tener presente, que es eso, una injusticia. Es algo que tenemos que desterrar. No es un accidente de nuestra sociedad, sino es algo injusto, un hecho injusto. Desde el punto de vista moral, diríamos, es algo malo, ajeno a la virtud, a la forma de actuar de una persona virtuosa. Tendríamos que proponernos de que todas estas buenas palabras que están en las convenciones, en los pactos internacionales, se materialicen en una forma de actuar diferente de nuestras sociedades. Cierta vez en que estaba haciendo estudios sobre constituciones nacionales, cayó en mis manos la constitución japonesa y me encontré con que tenía 93 artículos. Y ahí tuve presente
que nuestras constituciones iberoamericanas por lo general son un libro. Tenemos que introducir en nuestras constituciones un montón de cosas que pareciera que no son obligatorias, no establecen ninguna garantía si no están en la Constitución. Y bueno, es nuestra realidad americana. Entonces, es probable que tendríamos que introducir en nuestros ordenamientos jurídicos más disposiciones que se refieran, en este caso, en el caso que nos está ocupando, a la lucha contra la discriminación y, en este caso también reitero, de reconocimiento de los derechos que tienen los afrodescendientes. Reitero que no sería necesario en sociedades muy avanzadas que esté todo escrito. Tendría que ser una expresión de la solidaridad humana, que reconozcamos que todos somos iguales, que todos tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos. Ahora, ¿cómo hacer todo eso? Y bueno, vayamos a lo práctico. Tenemos que insistir en que nuestros ordenamientos jurídicos reflejen eso que se quiere, el deber ser, y que nos propongamos que sean coercitivas esas leyes para obligarnos a todos a cumplir. Pero es fundamental, reitero, que tengamos conciencia de que todos somos iguales, de que todos tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos. Y quería decirles también que tenemos que ser protagonistas. Tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos, una Comisión Estatal de Derechos Humanos y funcionarios que trabajan en esas comisiones. Pero aquí, en el caso mexicano, 120 millones de personas. ¿Tendríamos que tener 120 millones de comisiones? No. Tenemos que acostumbrarnos los ciudadanos comunes y corrientes, las ciudadanas de a pie, a ser protagonistas de la defensa de nuestros derechos y de la conquista de nuestros derechos. Nosotros tenemos que ocuparnos de hacer valer nuestros derechos. Un autor alemán, Rudolf von Heering, hablaba de la lucha por el derecho. Es difícil que se nos obsequie, que caiga del cielo el reconocimiento de nuestros derechos. Es difícil que se constituya como por milagro un nuevo estado de cosas. Tenemos que ocuparnos nosotros, los de la sociedad, a participar activamente en la construcción de ese nuevo mundo que soñamos, de ese nuevo mundo que queremos y que queremos para nosotros y para quienes vendrán después de nosotros. Se requiere participación. Y hoy día, en el que tenemos tantos medios de comunicación como para hacer llegar nuestras voces a todo el planeta. Les cuento, de mi país hay más celulares que habitantes, pero hacemos uso de eso. Hacemos uso, además de enviar mensajes intrascendentes, tendríamos que usar estas maquinarias para hacer llegar nuestras inquietudes, nuestras sugerencias
nuestras protestas a nuestras autoridades. El presidente de la República tiene esto. El presidente de la Comisión Nacional tiene. Los legisladores, los gobernadores, el ascensorista, todos tienen. Hagámosle llegar a cada uno de ellos lo que queremos de nuestra sociedad, lo que queremos que sea nuestra sociedad, lo que nos molesta, lo que le estamos sugiriendo. Un senador, si recibe 2000 mensajes en el día sobre una ley que tiene que dictarse, pero es muy probable que él al día siguiente esté presentando ese proyecto de ley. Un gobernador que está recibiendo denuncias de que tal comunidad no tiene un servicio de educación o de salud excelente, como tiene derecho esa comunidad, pero es muy probable que ese gobernador esté pensando: ¿qué estoy haciendo que no me muevo ya para allá? No esperemos que la Comisión Nacional o la Comisión Estatal, o en este caso la Federación, haga sola. Todos tenemos que ser protagonistas. Recordemos, la lucha por el derecho. Y no solo una persona tiene que luchar. Todos tenemos que participar. Y está muy bien que recordemos el pasado, como dije en mi intervención anterior, para ver qué hacer ahora. Y ahora tenemos que corregir esas rémoras del pasado. Hoy día también ya en nuestras sociedades, por supuesto, se han ayornado ciertas conductas delictuosas, y entonces el trabajo esclavo se disfraza. Hay muchas situaciones en las que los trabajadores y las trabajadoras no acceden a todos los derechos laborales, a los derechos de seguridad social. Y bueno, son conductas que arrastramos del pasado. Antes era legal, era lícito vivir del trabajo ajeno. Hoy día no, pero se maquilla. Y tenemos que tener conciencia de que eso está mal y que no tiene que tener continuidad, que tenemos que cortar. Y eso tenemos que hacerle llegar a nuestras autoridades, ese consejo, ese reclamo, esa denuncia. Y les digo también que muchas veces se habla de gradualidad en todo esto, porque en una de esas le reclamamos al presidente de la República o al gobernador o al legislador de que exigimos tal derecho, tal servicio, el servicio de, no sé, agua potable, y nos hablan de gradualidad. Yo no estoy de acuerdo con esos términos, porque los pactos internacionales son antiquísimos. Tal vez para la historia de la humanidad es poco, 200 años, pero la gente que está sufriendo sufre hoy y quiere dejar de sufrir hoy. Entonces tenemos que tener en cuenta esa situación. Los pactos internacionales son de hace 50 años. Los pactos civiles y políticos, el pacto de derechos económicos, sociales y culturales, está por cumplir 50 años. Y entonces ya no podemos hablar de gradualidad. Tenemos que convencerle de eso a nuestras autoridades. Tiene que ser ahora. Ahora tenemos que solucionar los problemas de ausencia de servicios para tales comunidades,
Y hablo en torno general, por supuesto, porque en muchas partes de nuestra América, no solo un sector de la población, en este caso el afrodescendiente, sufre de esa discriminación o esa injusticia, sino otros sectores también. Entonces, tenemos que tener conciencia de que gradualidad era un término que tal vez en 1966 se podía admitir, pero en el 2015 ya no. Necesitamos que nuestras poblaciones tengan todos los derechos que expresan nuestros pactos internacionales y nuestras constituciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias al señor presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, y no cabe duda que el reconocimiento del valor y la diversidad del patrimonio cultural de las personas afrodescendientes y afirmar la importancia y necesidad de asegurar su completa integración en la vida social, política y económico es un compromiso de todos los países de las Américas. Sin lugar a dudas, el establecimiento en la legislación, el reconocimiento de sus derechos no es suficiente para garantizar su efectiva protección. En el caso mexicano han habido ciertamente avances importantes en el plano formal, partiendo de la propia norma constitucional que en su artículo primero establece, por una parte, la prohibición de toda forma de discriminación, pero al mismo tiempo, muy recientemente, y digo muy recientemente, a pesar de son algunos años, es muy recientemente la reforma constitucional de 2011 que incorpora todos los derechos de fuente internacional. Y de esta forma se reconoce no solamente los derechos humanos de todas las personas, entre ellas, desde luego, las personas afrodescendientes, todos los derechos que se consagran en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte. Sin embargo, a pesar de estos avances en el plano formal, hoy en día no podemos señalar que exista un avance significativo como esperaríamos en el plano material, es decir, en la aplicación propiamente de lo que establece la norma. Hoy en día todavía subsiste una disociación, una desvinculación, una falta de conformidad entre lo que establece la norma y lo que acontece en la práctica. Sin lugar a dudas, es algo que tenemos que trabajar de manera reiterada y particularmente en el ámbito de los organismos públicos de protección de los derechos humanos. Esta es una de las tareas fundamentales que se están realizando. Tenemos como segundo expositor al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el licenciado Luis Raúl González Pérez, a quien también le reitero en su calidad de expositor el darse el tiempo para poder estar esta mañana con nosotros. Le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Nuevamente, muy buenos días a todas y todos ustedes. Me da enorme gusto compartir una mesa con tan distinguidas y distinguidos panelistas. En el marco de la celebración que comentábamos del 50 aniversario de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, del inicio del Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024, reconocimiento, justicia y desarrollo, resulta oportuno hacer un alto en el camino para analizar las acciones llevadas a cabo tanto en el ámbito internacional como en el nacional y presentar un balance de lo que falta por hacer. Nos queda claro que resulta apremiante reconocer y hacer valer los derechos humanos de las personas afrodescendientes. La discriminación racial y étnica ocurre a diario, a la vez que impide el progreso de millones de personas en todo el mundo. El racismo y la intolerancia destruyen vidas y comunidades por medio de sus diversas manifestaciones. Desde privar a las personas de los principios fundamentales de igualdad y no discriminación, hasta propiciar el odio étnico que puede conducir al genocidio. No olvidemos que para llegar a esta convención para la eliminación de todas las formas de discriminación racial, se pasó por dos grandes guerras mundiales,
mismas que trajeron consigo graves violaciones a los derechos humanos, lo cual generó que la Organización de las Naciones Unidas convirtiera en una de sus principales prioridades la creación de un mecanismo jurídico para la lucha contra el racismo y la discriminación. El 20 de noviembre de 1963, la Asamblea General aprobó la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. La declaración reconoce la igualdad fundamental de todas las personas y confirma que la discriminación entre los seres humanos por motivos de raza, color u origen étnico es un atentado contra la dignidad humana, una negación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y una violación de los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 2 años después, el 21 de diciembre de 1965, la propia Asamblea General aprobó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que entró en vigor el 4 de enero de 1969, tras haber sido ratificada por 27 países. La Convención no solo define y condena la discriminación racial, sino también obliga a los Estados partes a enmendar las políticas que creaban la discriminación racial. La Convención es resultado de la preocupación internacional por los hechos derivados de los conflictos internacionales y los actos de violencia. Sin embargo, a pesar del paso de los años, la discriminación, el racismo y la xenofobia siguen siendo una práctica en el mundo. Ya lo decía el presidente de la Federación Iberoamericana. Estas convenciones, vean la fecha, hace 50 años que se ratificaron y todavía hablamos de manera extendida del problema de discriminación. Si bien es cierto, ha habido progresos en la lucha contra el racismo y la discriminación, esto no ha sido suficiente, ya que estas prácticas siguen representando un peligro para el ejercicio pleno de los derechos humanos en el mundo y nuestra región no escapa a ello. Se han alcanzado logros en la defensa de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, así como en los derechos de las mujeres, las personas con discapacidad y la niñez. Pero los conflictos mundiales e internos de cada país han dado como resultado otros de tipo étnico, cultural y religioso. Esta convención también fue el primer tratado internacional de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos que instituyó un sistema de supervisión a nivel internacional, que comprendía un procedimiento para conocer de las denuncias formuladas por particulares, mediante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el cual se estableció cuando el tratado entró en vigor en 1969. Es de resaltar que los esfuerzos del comité han incidido en la protección de los intereses de las poblaciones indígenas y afrodescendientes, así como el establecimiento de garantías contra la discriminación judicial en materia de seguridad, derechos políticos y acceso a lugares públicos. El comité ha emitido observaciones específicas al Estado mexicano, de los cuales me permito destacar las de directa relación con las personas afrodescendientes. Solicitó determinar métodos de medición de resultados de la implementación de políticas públicas que permitan evaluar el alcance de su institucionalidad y la toma de medidas, inclusive de indicadores de derechos humanos. Señaló que la situación de los afrodescendientes en nuestro país se encuentra invisibilizada. Por lo tanto, el comité solicitó se proporcione información sobre los afrodescendientes. Ha expresado este comité también su preocupación por la falta de información sobre la participación política de los afrodescendientes y para que se tomen medidas especiales o de acción afirmativa. Ha pedido que se tome en cuenta la declaración y el plan de acción de Durban aprobados en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial y las formas conexas de intolerancia. Invitó al Estado a considerar el reconocimiento étnico de la población afrodescendiente como sujetos de derecho individual y colectivo. Los órganos de tratados, los órganos de las Naciones Unidas, como el Comité antes mencionado, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han identificado 9 derechos colectivos. Derecho a la identidad cultural propia. Derecho a tener, mantener y fomentar sus propias formas de organización, su modo de vida, cultura, tradiciones y manifestaciones religiosas, y a la protección de sus conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural y artístico. Derecho a mantener y usar sus propios idiomas.
Derecho a participar libremente y en igualdad de condiciones en la vida política, social, económica y cultural. Derecho a participar activamente en el diseño, la aplicación y el desarrollo de sistemas y programas de educación, incluidos los de carácter específico y propio. Derecho al desarrollo en el marco de sus propias aspiraciones y costumbres. Derecho a la tierra y territorio. Derecho al uso, disfrute y conservación de recursos naturales. Derecho a la consulta. Nuestro país cuenta con aproximadamente 400,000 personas afromexicanas, esto en una cita que tenemos, pero será importante el censo que el INEGI está elaborando. Solo 2 entidades federativas, Oaxaca y Guerrero, los han incluido y reconocido en sus constituciones locales, lo que significa su reconocimiento como persona jurídica colectiva titular de derechos específicos. La reforma constitucional de 2011 no incluye un reconocimiento de la personalidad jurídica colectiva de los pueblos afrodescendientes de manera particular y el principio de autoidentificación de sus integrantes, a pesar de que amplió el rango de cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos, favoreciendo el principio pro hominem. Aun cuando no se tenga ese reconocimiento constitucional de manera expresa, a la luz del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, en relación con el artículo 2, que reconoce el carácter pluricultural de la nación mexicana, el Estado debe seguir implementando políticas públicas para reivindicar los derechos de las comunidades afromexicanas. Es decir, que además de la interpretación de la Carta Magna, otra forma de validar estos derechos sería a través de la interpretación de esos tratados internacionales. En el ámbito regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado el contenido del artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo al derecho de toda persona al reconocimiento de su personalidad jurídica, en el sentido de que éste debe entenderse también para el reconocimiento de la personalidad jurídica colectiva de los pueblos afrodescendientes. Este órgano jurisdiccional interamericano ha señalado que el reconocimiento de la personalidad jurídica de esta comunidad es la consecuencia natural del reconocimiento del derecho que tienen los miembros de los grupos indígenas y tribales a gozar de ciertos derechos de forma comunitaria. La población afrodescendiente, aunque poseen particularidades que los distinguen de los indígenas, comparten sus propias características en razón de su cultura, organización social, por lo que son titulares también de los derechos reconocidos en el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales. En este sentido, México, como parte de este convenio, está obligado a reconocer la personalidad jurídica de los pueblos afrodescendientes, en los mismos términos en los que se reconoce la de los pueblos indígenas en la propia Constitución General. Los indígenas y afrodescendientes, así como la población rural, son más pobres, menos educados, con menores ingresos, con menos protección social y acceso restringido a la justicia y a la política, tal y como lo ha señalado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en su informe de 2010 titulado La hora de la igualdad, brechas por cerrar, caminos por abrir. Hoy quiero destacar también la necesidad de contar con las instituciones nacionales de derechos humanos como un aliado más a favor de las poblaciones afrodescendientes e indígenas, mismas que como una práctica generalizada han sido discriminadas, la mayoría de los casos por omisión y desconocimiento de los usos y costumbres. Por ello, cobra importancia la presencia del presidente de la Federación Iberoamericana, del Ombudsman, el doctor María Páez Monjes, quien habrá de articular los esfuerzos que a nivel continental realicemos las instituciones nacionales de derechos humanos que ahí nos agrupamos. Las instituciones de derechos humanos, así como los organismos públicos protectores de estos derechos en nuestro país, tenemos el compromiso de acompañar y señalar a los gobiernos lo que falta por hacer en materia de reconocimiento y justicia y visibilización de la población afrodescendiente. Es de resaltar que el Estado mexicano, a más tardar el 22 de marzo de 2016, habrá de presentar el 21º informe periódico al Comité, donde la CNDH tendrá también la oportunidad de contribuir con su particular apreciación sobre el tema. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.